Empezar la sesión. Vamos a comenzar. El día de hoy, como están en examen, de hecho, en teoría las clases ya las terminamos, ¿no? Como están en examen, no voy a avanzar más porque uno no hay que avanzar. Bueno, sí podríamos ver cosas extras, ¿no? Pero prefiero que se enfoquen a su examen, o al menos a los conocimientos que ya adquirieron hasta antes del examen. Por lo que hoy vamos a tener una sesión extra que yo preparé con mucho cariño para ustedes, sobre el futuro de los egresados de Mac. Normalmente, en los cursos que doy, esta es la tercera materia que doy, bueno, la cuarta en teoría, al final del semestre le pido de favor a amigos míos, generalmente de Mac y o de actuaría, que vengan a platicar con ustedes para que pues, a mí ya me escucharon mis monólogos durante 16 semanas, ¿no? Entonces, para que escuchen su punto de vista, cómo se está allá afuera, etcétera, y sobre todo que ustedes les pregunten cómo se sucede. Desafortunadamente este semestre se complicó mucho por la pandemia y por algunas cosas que están pasando con varios compañeros en su trabajo, etcétera. Entonces me va a tocar a mí darles esa plática. Digo, espero que no hayan dicho detrás de su micrófono ¿no? su lamento de decepción, pero el objetivo es ese, ¿no? Antes vamos a platicar de su examen, tantito de rápido. Les voy a compartir mi pantallísima en cuanto me dejen. Y vamos a ver cómo va el estatus del examen. Ok. Al día de hoy, solo la mitad ha entregado el examen, es decir, 25 personas. Justo, voy a lo de las dudas. ¿Qué pasó, Basilio? Aquí, ¿cómo veo quién levantó? Se debe marcar como entregado en Classroom. No, o sea, solamente para que suban sus cosas, pero necesito. No, me importa más estas calificaciones. Más bien este score y ya de ahí yo lo divido entre mi infinito y listo. ¿Nos podría dar pistas del examen? Mejor díganme qué dudas tienen. Yo no les voy a decir cuándo saqué. Y hay forma de ver lo que subimos si no salimos en el top. Les llega, cuando lo suben, les dice cuánto llevan. Sacaste tanto, ¿no? Y la calificación se asigna a tal persona. Si quieren, les puedo decir cuánto lleva cada quien hasta ahorita. Bueno, no ahorita. Porque está en la base de datos y tengo que hacer el dump y todo eso. Pero pero si quieren ver su calificación hasta ahorita, bueno, no su calificación, sus scores hasta ahorita, adelante. Subo el top a 5. No o sea, sí lo podría hacer, pero se me va a desmadrar aquí el diseñito. Entonces, digo, esto solo es de referencia. Y aquí se ve luego, por cierto, los que sacaron estos de 80 y tantos han subido 60 archivos nada más, 70 archivos, para que se den una idea. Bueno, total, ¿no? Sí, díganos sus scores, pero ahorita no los tengo, o sea, tengo que entrar al servidor y esas cosas, ¿no? Entonces, sí, nada más danme chance y se los paso en el transcurso del día a la hora que haga el corte. Al Classroom. ¿Qué tiene que subir el Classroom? Ni yo recuerdo. En teoría, nada, a reserva que les diga, oye, suban, voy a hacerles auditoría, porque sí va a haber auditorías, ¿no? Nuestra programación de tarjetas estoy haciendo. No les puse que subieran nada en específico, ¿verdad? Examen 3, esas son las instrucciones de la... No. No suban nada a reserva que les diga, y si sí, van a tener que subir su notebook y sus modelos, entonces vayan guardando sus modelos, ya vimos cómo guardar modelos. ¿Alguna otra dudilla? Sobre todo de la metodología, o sea, hago descargo los apps, hago el entrenamiento, la ingeniería, etcétera. Porque, o sea, me preocupan mucho estos números. Que de 50 solo de la mitad, ¿no? 25 personas lo hayan hecho. ¿Pasa algo si no entregamos todo? Sí, si, por ejemplo, todas valieran 25, 25, 25 y 25, pues no tendrías un pedazo de la calificación. O, ojo, a lo mejor no valen igual, a lo mejor estaba la más difícil, por ejemplo, creo que esta es la más difícil porque todos no suben de ahí.
O esta, por ejemplo, a lo mejor esta vale 50, ¿no? Que es justo, o justo podría ser que valiera más la que andamos a entregar. Que creo que sí es esa. Uh-huh. O sea, yo le sugeriría, y este sí es tip, enfóquense mucho en Paramount 1. Hagan todo el proceso y déjenlo fácil de replicar. ¿Por qué? Porque si hacen ingeniería y todo el proceso para Paramount 2 y Paramount 3 es muy similar. Ya que lo tengan dominado, para Default Payment es incluso no más fácil, pero más general porque tienen más variables. Entonces, con esos dos ya se pueden dar una idea de todo lo que falta. Entonces, no hay dudas. Creo que el líder de uno de los compañeros comentó que tenía problemas con Paramount 3 y estoy en la misma situación. En los demás no tuve problema con el score, pero este me lo está dejando muy bajo. Sí. Este examen tiene muchísimas cosas detrás, lo cual se los voy a platicar el miércoles. Pero, de hecho, sí, esperen, sí está demasiado bajo. Es que, ¿cómo le pueden hacer? Normalmente eso sucede a ver, que por cierto, ¿quién me dice cuál es uno de los principios máximos del Machine Learning? Se los dije varias veces. ¿No? ¿Nadie? Que el futuro reciente se comporta como el pasado. El futuro próximo se comporta como el pasado. Eso. Entonces, probablemente la forma en la que yo tomé la muestra de Paramount 3 no se esté reflejando completamente en el validate, aunque, vean esto, o sea, al menos 3 personas lo han logrado. Bueno, al menos, debe de haber más, ¿no? Obviamente, si sacan score, si eso sucede, pues probablemente a mí también me suceda cuando lo haga, ¿no? Y si no, pues ya vemos, ¿no? Ustedes no se preocupen, o sea, al final, les digo, yo quiero que, más que por un score obeso, o sea, sí luchen por el score, pero lo que quiero es que entiendan cómo funciona todo este proceso, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Yo les doy 2 sets, ¿no? Train, ustedes hacen cross validation, train test split, etc. Órale. Validate básicamente va a emular lo que cuando lleguen datos nuevos y tengas que poner tu modelo ya contra la realidad, ¿no? Que eso es normalmente lo que se ve. De hecho, por ejemplo, en el diplomado justo esta semana vimos cómo se pone un modelo en producción, ¿no? Y cómo lo mandas a llamar y qué pasa cuando falla, etc. Todo eso, ¿no? Entonces, lleva a ese punto no llegamos aquí, apenas estamos viendo esto, ¿no? Pero intenten reducir, por ejemplo, el número de variables, probar con diferentes variables, los escalados, etc. Yo creo que ese sería el consejo. Insisto, si a ustedes, o sea, acuérdense que estamos jugando en la misma cancha. Si a ustedes se les dificultó Paramount 3, a lo mejor a mí también. Pues cuando hagamos el cociente, ahí se va a compensar. Un gusto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Hay dudas? Vale, algo me llegó. Bueno. Entonces, si ya no... aquí hay otro. Recomendaría hacer unas ventanas de tiempo para mes menos uno. Eso está interesante. ¿Quién dijo ventanas de tiempo? ¿Podrías... Es que en inglés te iba a decir, ¿no? ¿Podrías explicar un poco más? Sí, porque bueno, tenemos, bueno, no me acuerdo el nombre de las variables, pero tenemos Paramount 2, Paramount 3, que es ventana de tiempo -1, -2, entonces hacer, digamos que medias en base a esas ventanas de tiempo. Es una muy buena idea. Como esa información pseudotransaccional, puedes decir, ¿qué pasó en este mes? ¿Qué pasó en los últimos 2 meses? Como en Apple, solo que en este caso, bueno, Apple en las acciones, solo que en este caso las tenemos como columnas, pero sí, de hecho sí. Gracias. Vale. Si hay más dudas, de todos modos, escríbanme. Digo, hoy es un día bastante ocupado, tengo como 700 juntas, pero trataré de contestarles lo más breve posible. Y por favor.
no me gusta ver este número. O sea, no digan, no lo ve ahí ya, ¿no? Pero no me gusta ver este número. O sea, solo va la mitad de 50 personas, ¿no? Profe, hay un detalle que no se pone en el Paramount 2, también el top 3 no sube a 0.7, la muestra. Y la muestra va a ser, y de hecho sí, o sea, se ve muy sospechoso. Bueno, no muy sospechoso, pero vaya, sí se ve. Aquí se ve luego que no alcanzan a subir más. ¿Qué es lo que sucede? La muestra, y eso también, les digo, tiene mucho trasfondo este examen, no solo quiero fastidiarlos, o sea, sí, pero un poquito, no sé. Este examen, más bien es también para que se den cuenta eso de la muestra. Normalmente podrías tener el modelo perfecto, pero si al final los nuevos datos no se comportan como los de validación, por ejemplo, no va a suceder. Para eso existen algunas técnicas, digo, y eso ya es otra parte, o sea, no es tanto machine learning. Pruebas de bondad de ajuste, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ok, esta variable tiene de validate, ¿no? Mis variables se están comportando las de entrenamiento como las de validate, y si no pasan la prueba, pues podrían hacer un muestreo de no sé qué, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, podría llevarles más tiempo. Que se recuerde la entrega mañana. Vamos a negociar. Quieren que se entregue, déjame ver. Que se recorra mañana. ¿A cambio de qué? A cambio de entregarlo todos. O sea, que cada quien entregue todos sus problemas o que todos entreguen el examen. De un agradecimiento muy grande, sí. Gracias. Nuestra eterna gratitud. O sea, sí quiero darles más tiempo, pero no gratis. Este score tiene que subir al menos a 60. Bueno, o sea, este porcentaje. Este a 50 y todos los demás a 50, al menos. Pero no le estoy pidiendo mucho, o sea, son 25 alumnos. Y si no, le ponemos 10 a la evaluación docente. Eso se llama chantaje, ¿no? Entonces, este a 60 y los demás a 50. ¿Juega? Juega. Va. Pero ¿y si no lo logran, qué hacemos? Sí, pues estoy apostando, ¿no? Va a ser como el Cruz Azul. Bueno, el Cruz Azul sí ganó. Que suban para hoy, no, al final. O sea, si para el final del martes esto tiene que estar en 60, bueno, cuando se entregue. 60 y 50. Campeones, patrón. ¿Qué es eso? Y Enrique, ya me acordé de ti. Bueno, qué bueno. Que se tome el top 1 como calificación de 10 en vez de la suya. ¿Estás segura? ¿Seguro? ¿Estás seguro? No, las reglas se mantienen, solo eso del 50 y del 40. Digo, 50, 60 y 50. Bueno, lo voy a mover para el martes. No dejen de encontrar el plazo. Aquí está. Aquí está. O sea, bueno, la página la tengo que apagar. O no sé si sé que se apague solita. Pero el Classroom es simbólico, no ya saben. Ya lo tienen actualizado. Entonces, les voy a dar todavía el día martes. El miércoles yo lo voy a resolver. Lo vamos a bueno, juntos, entre comillas. Yo lo resuelvo y ya ya vemos qué show. Dios está aquí, ¿qué les pasa? Va. Entonces, pero si no sube esto, híjole, van a ver cómo me voy a poner. Vale. Entonces, les decía que preparé una sesión que es diferente a las otras clases, ¿no? No vamos a ver una arquitectura, no vamos a ver teoría. Vamos a ver el futuro del egresado de Mac. Lo vamos a ver desde mi perspectiva, la cual, por supuesto, podría estar en cierto sentido sesgada, ¿no? Como cualquier perspectiva. Sin embargo, dígame, antes de que empiece y me aviente yo, ¿qué pasó del examen? Profe, cuando hago el One Hot Decoder y hago el fit, ¿Sí? me marca NaN. O sea, como si tuviera NaN en X. Ajá. Entonces no sabía qué podría hacer allá. Interesante.
Si quieres, mándame mándame un mensaje con una captura de tu tabla y lo que le metes al OneHot Encoder y lo que te escupe y ya te digo, ¿no? Para ser más precisos. Vale, perfecto. Muchas gracias, profe. Va. Entonces, les decía, ¿no? Mi perspectiva salía según este cuadro que está aquí, en 2016. Cumplo 5 años en diciembre de que estoy trabajando. Entonces, pues voy a platicar desde mi perspectiva cómo es eso. Y sobre todo quiero que me pregunten mucho sobre dudas que tengan, incluso dudas que ustedes consideren, ay no, ¿cómo le voy a preguntar eso? Es muy tonto. Al contrario, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre les digo, el que hace las preguntas tontas soy yo, ¿no? Porque les pregunto a ustedes me contestan porque son muy listos. Entonces, no hay pregunta tonta y sobre todo, quítense ahorita un poco el chip del examen y demás. Pero va en ese sentido. ¿De qué puntos quiero tocar? ¿Cuál es el perfil del egresado? ¿Cuál es su campo laboral? Algunos tipsillos para buscar empleo, ¿no? Como lo es el CV y LinkedIn. El sueldo, que creo que es algo que normalmente preocupa mucho a estas alturas de ustedes que ya están con un pie afuera, pero de mi clase. Posgrados, algunos consejos más allá de todo esto, y QA, ¿no? Questions and Answers, para que ustedes pregunten y yo les responda, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el perfil del egresado? Pues ustedes son prácticamente egresados de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación. Suena a Rosario, pero de verdad da un chingo de orgullo. Y ahorita sí, me van a disculpar si se me sale el francés. Se siente muy padre decir, es que yo soy licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación. Si de por sí la gente te ve raro cuando dices que estudias matemáticas, cuando dicen Matemáticas Aplicadas y Computación, se quedan así como, no inventes, ¿no? O sea, algunos te tachan de nerd y lo que sea. Pero, así es esto, ¿no? El perfil del egresado. El licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación, bla, 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 ¿no? Ese perfil se lo saben y si no se lo saben, su cerebro ya lo ignora. Porque lo veían diario en los salones ahí pegados en Mac, en la jefatura, en grandote, etc. Puro bla, 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 bla. El egresado de Mac, salvo sus excepciones, es una persona que resuelve problemas de muchas índoles, porque al final, si ustedes saben matemáticas y que la transformada en Laplace y que su tía y computación, pero al final no es que ustedes aprendieran biología básica, por ejemplo, bueno, no básica, ¿no? O que aprendieran física cuántica, ¿no? Que por cierto, física cuántica se parece mucho a lo que conocen de probabilidad. Digo, es mucho más compleja, pero por ahí va, ¿no? En variable compleja, cuando yo llegué a variable compleja, como optativa de séptimo, mi proyecto fue un propagador de ondas, que al final es, en física cuántica, ¿cuál es la probabilidad de que una onda esté en tal punto? ¿No? Porque como entras a nivel cuántico, las cosas cambian así, horrible. Bueno, no horrible, pero mucho. Pero bueno, el tema es que el egresado de Mac es alguien que resuelve problemas, ¿no? Y eso, de este lado, es muy, muy valioso, porque en general la gente te da más problemas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Afuera hay muchos problemas, ¿no? Afuera ya saben a qué me refiero, ¿no? Ahorita cada quien está afuera de su afuera, pero saben a qué me refiero con afuera. La gente necesita gente que resuelva problemas. Y no es que haya una vacante que diga, necesito un licenciado en matemáticas que me venga a hacer transformadas de Laplace. Siempre hago el chiste de transformadas de Laplace porque es algo muy específico que ves en sexto, en ecuaciones diferenciales 2 cuando yo lo vi. Y igual es como integrar con chistecito, ¿no? Entonces, no es que te pidan eso, sino, y yo les dije, ¿no? Incluso cerebralmente ustedes tienen patrones que no cualquier egresado tiene. Además de que, como diría Hannah Montana, bueno, creo que ustedes son muy jóvenes para Hannah Montana, pero ustedes tienen lo mejor de dos mundos. Las matemáticas aplicadas, y que no se les olvide las aplicadas, y computación, ¿no? Saben programar, saben desarrollo web, saben muchas cosas, ¿no? Entonces, eso acá afuera los hace muy valiosos. Afortunadamente, desde la generación 5, de hecho, algunos consideran que la generación 5 de Mac como la generación luz, hay un montón, ¿qué dice? Sí les tocó Hannah Montana, mira, fíjense, yo pensé que eran más chicos.
Hay gente que considera que la generación 5 de Mac, la generación Luz, muchos maestros de Mac son de esa generación. Al menos 2 que conozco, como 3, 4 que conozco, y son muy buenos en general. ¿Por qué? Bueno, porque gracias a todas esas personas y en las otras generaciones, es que el egresado de Mac tiene buena reputación acá afuera, ¿no? Y es una reputación que en algún punto ustedes van a heredar, ¿no? Y que tienen que mantener, lo cual, digo, no hay mayor problema, ¿no? Mac es una carrera, o fue considerado como una carrera muy futurista. O sea, Mac tiene que 30 y tantos años, ¿no? Imagínense el temario que, bueno, yo soy de plan 2016 y el temario estaba muy avanzado, o sea, yo vi cosas muy que he visto hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, y les voy a hablar de mi caso personal, dije que iba a estar sesgado. Yo ocupo prácticamente todo o muy buena parte de lo que vi en la carrera. Y uno dice, ay, no es cierto, tampoco se pone a hacer otra vez, ¿no? Transformar el lápiz. No. Pero, por ejemplo, ¿no? Que álgebra lineal para los modelos, ¿no? Y tampoco es que me ponga a hacer álgebra lineal diario. O sea, el punto al que voy es, todo al final aporta hacia esta parte, ¿no? Álgebra lineal, bases de datos, por ejemplo, bases de datos es un skill, una habilidad, vaya, muy importante cuando estás aquí, sobre todo porque te da otro razonamiento. Base de datos, de hecho, si yo no fuera científico de datos, yo sería administrador de base de datos. Me gustan mucho las bases de datos, ¿por qué? Por los datos, ¿no? Yo les decía a unos alumnos, no sé si fue a ustedes, ¿no? Yo me dedico a esto no porque sepa matemáticas, sino porque me encanta el chisme, ¿no? Por eso me gustan los datos. ¿Por qué me gustan las bases de datos? Porque tienen mucho trasfondo matemático, básicamente es teoría de conjuntos aplicada, ¿no? A diferencia de las estructuras no SQL, que no tienen un sustento matemático detrás, ¿no? Son más que nada fuerza bruta. En bases de datos sí, teoría de conjuntos y todo eso, ¿no? Entonces, es muy padre. En resumen, otra vez, el egresado de Mac es alguien que que resuelve problemas, ¿no? Y si no, al menos busca iterativamente una solución. Ustedes conocieron métodos numéricos, van a ver que en la vida real se ocupan mucho. De hecho, las redes neuronales ocupan métodos numéricos para funcionar. Por eso les quité esto, porque la neta es que está muy meh, ¿no? Entonces, si ustedes les preguntan, oye, ya terminaste la licenciatura en matemáticas aplicadas de computación, ¿qué sabes hacer? Y tú, perfecto, mira, yo sé resolver problemas aplicando matemáticas, estadística, computación, programación, bases de datos. A ver, dame un ejemplo de un problema que pueda resolver. Mira, el otro día estuve trabajando con datos de un banco de Taiwán, ¿no? Que tenían el problema de que algunos clientes no le pagaban. Hice un modelo que te estima cuál es la probabilidad de que la persona no te pague. ¿Te van a decir en serio? Sí. Y en función de eso, pues se pueden hacer varias cosas, ¿no? Si la persona tiene cierta probabilidad de no pagar, pues sabes que mejor le deniego el crédito, ¿no? Para evitar que el banco pierda. Y mejor tener una cartera sana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese estilo. Si se dan cuenta, lo que dije, pues nunca hablé de redes neuronales, o sea, sí lo hablé someramente, ¿no? Nunca hablé de, no, pues que en ingeniería de datos y que lo hice con pandas y que no. Lo enfoqué a un problema de negocio. El Banco Taiwán tiene el problema de que algunas personas no le pagan el crédito. La solución es, yo le estoy generando un modelo predictivo que le va a decir al banco con antelación, te va a pagar o no te va a pagar, ¿no? Entonces, el consejo aquí es que ustedes resuelven problemas, ¿sí? Y saben muchas herramientas, hagan esa conexión, ¿no? Insisto, no quiere decir que, sí, es que aquí tenemos el método numérico y que Newton Raphson y que su tía y que no sé tanto, ¿no? Dicen que por ahí hubo temas entre Newton y Raphson, que según le robó no sé quién a quién, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, enfóquenlo mucho a eso. ¿Por qué? Porque acá afuera, ustedes van a venir a trabajar, en la mayoría de los casos, con gente que no sabe de esto, ¿no? O, por ejemplo, el de recursos humanos, siempre pasa. Oye, por ejemplo, ¿qué me preguntaron la última vez? Dice, tú sabes R, ¿no? Y a mí eso es como mentarme la madre. Yo, sí. Mira, es que hemos visto que R es muy bueno y que no sé qué, ¿no? Y yo así, pues, o sea, sí, pero Python está creciendo mucho, se lo ocupan grandes empresas como Spotify, etc. No, a veces la gente ni siquiera está tan informada y tiene sentido, ¿no? RH no es que sepa completamente sobre estos puestos. Sin embargo,
lo que ellos quieren oír es que tú hagas el fit o el match en su vacante, ¿no? Si ellos están buscando a alguien que les mejore las ventas, pues decir así, mira, a través de lo que aprendí y de tus datos, eso sí es un requisito que haya datos, yo te puedo ayudar con esa parte, ¿no? Simplemente necesito bla, 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 bla. Y al final, para ustedes tienen una cartera grande de herramientas. Ya les mencioné, ¿no? Base de datos, programación, etcétera. Al final es juntar todas esas piezas de tal suerte que pues empiezan a hacer lo que les interesa a las empresas, ¿no? Entonces, cuesta, sí, da miedo, sí, muchísimo. Sin embargo, y aquí es como los pajaritos, ¿no? ¿Cómo le hacen las mamás para que los pajaritos empiezan a volar? Las mamás pollito, bueno, pajarito. Es pregunta. Los lanzan, exactamente. La única forma es que ustedes se lancen y hay dos opciones, que se estampen o que vuelen. El 90% vuelan. Los 10 que se estampan lo vuelven a intentar y lo hacen. Entonces, si ustedes llegaron hasta este punto, chueco, derecho, reprobando materias, con un promedio de 6, lo que sea, ustedes ya están muy por encima de la media, pero de verdad muy por encima, ¿no? Esta es una charla motivacional, entonces siéntense motivados. Luego, ¿cuál es el campo laboral, no? Porque yo me acuerdo que llegué al sexto semestre y dije, ¿qué demonios quiero hacer? Y yo dije, bueno, me gustan las bases de datos, dije, me gustaba, por ejemplo, mucho métodos numéricos, ¿no? Y quiero darle en algún momento de la vida. Y yo me acuerdo que dije, no sé, pero lo que estoy seguro es que quiero algo que ocupe computación y matemáticas, ¿no? Si no, ¿para qué me estoy aquí quemando las pestañas y los dedos programando para eso, ¿no? Entonces, sin embargo, no es la única opción. Vamos a ver en dónde puede trabajar un egresado de Mac. Y aquí hay muchísimo, ¿no? Como Mac, afortunadamente tiene un campo mucho más amplio. Yo creo que el doble que la media de las carreras de FES, ¿no? Solo por mencionar algunos, aquí hay algunas opciones. Ustedes pueden trabajar como desarrolladores de software. Digo, si esto es web, es backend, frontend, full stack, etcétera. También pueden hacer aplicaciones on-premise. Aunque muchas cosas, muchos indicadores, muchas empresas indican que actualmente todo se está moviendo hacia el web y hacia la nube. Entonces, los desarrolladores de aplicaciones on-premise son cada vez menos frecuentes. Digo, no quiero decir que no haya, pero así es, ¿no? Digo, es más fácil también que todo sea web y sobre todo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Pueden ser administradores de bases de datos y ganan bastante bien. Pueden hacer QA y pruebas. Tengo una amiga muy buena en eso, de hecho es como un número grande de veces mejor que yo en Mac. O sea, ella es la definición de Mac. Y trabaja en QA y es muy buena. Y la quiero mucho, ¿no? Me lo hubiera traído, fíjense. Ella no la pensé. Bueno, QA y pruebas, ¿no? Así de qué es QA, Quality Assurance, ¿no? Ustedes son la parte que se asegura que el código tenga calidad. Tester, por ejemplo, puede ser. Científico de datos, y creo que les he platicado esto todo el semestre, ¿no? Pero básicamente somos un profesionista que conjunta todas las 4 áreas, ¿no? Programación, matemáticas, negocio y comunicación para la resolución de problemas de un negocio, ¿no? Somos muy cotizados, ¿no? Llueven ofertas literalmente de esa parte, y por eso mi ímpetu en enseñarles esta parte, ¿no? Fue un poco encarrerado, perdón. Pero si ustedes dominan este examen, pueden tener un buen trabajo. Ahorita vamos a platicar de eso. Pueden ser ingenieros de datos, y es así como su compañero que dijo, oiga, profe, ¿podemos hacer ventanas de tiempo? Un ingeniero de datos justo es eso, y que no les vendan la idea, porque eso es completamente incorrecto, que el ingeniero de datos es el que se mete a la nube y que hace todas las cosas y demás. Eso es un arquitecto de datos. Un ingeniero de datos es aquel que toma los datos crudos, los transforma, los limpia y los deja de tal suerte que el científico de datos pueda aplicar sus modelos, análisis y demás a gusto, ¿no? Entonces, hay vacantes donde dice el ingeniero de datos, pues es que tiene que saber moverle a no sé qué, y yo lo sé mover, pero pues no porque sea ingeniero de datos, ¿no? Mi perfil soy un perfil híbrido, yo sé desarrollo, sé ingeniería de datos, sé infraestructura, base de datos, negocio, he vendido cosas, entonces, igual, vuélvanse multifunción.
¿no? Y no se conformen también. Si ustedes ya saben algo, no se queden ahí, vayan por lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, porque al final lo único que les va a limitar es el tiempo, es decir, el tiempo de vida, ¿no? Pueden ser analistas de datos. Y uno preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos? El analista de datos no necesariamente necesita saber hacer modelos. El analista de datos se queda mucho en BI y en Excel, sobre todo, para decir, mira, está pasando esto. En esta empresa, ¿cómo se llama? Nielsen, contratan mucho analistas de datos. Ya hay científicos de datos, algunos formados por el diplomado, por supuesto, el nuestro. Pero en general hacen eso. De hecho, yo iba a entrar ahí y por azares del destino no quedé. Y hoy estoy en el trabajo en el que estoy, ¿no? Pueden ser analistas de BI. Lo que vimos en la primera parte, sí, hicieron tableros muy padres. No los he terminado de calificar, pero hicieron tableros muy padres. Si ustedes saben hacer eso y saben venderlo, ya están del otro lado y pueden tener una muy buena opción de trabajo. Analista de las redes. A mí no me gustan las redes, honestamente. Pero he sabido que ganan bien. Project Manager. Esta parte está muy interesante y está creciendo mucho, ¿no? Échenle un ojo a los esquemas Agile, Agile, se escribe, Scrum, que son paradigmas de manejo de proyectos que les pueden ayudar mucho. ¿Qué es lo que hace un Project Manager? Hay mucho meme de, sí, no hace nada, ¿no? Como el perro, así de, oye, ¿y tu perro hace algo? No, no hace nada, ¿no? Y dice Project Manager. Un Project Manager de verdad, de hecho, una de mis grandes amigas que ahorita está en Alemania es Project Manager, es muy buena. O sea, de verdad yo creo que es de los mejores Project Managers que conozco. Un Project Manager no solo es el que dice, bueno, estas son tus tareas, y como dice su compañero, ¿no? ¿Cómo van? ¿No? Es alguien que literal hace que el proyecto suceda, ¿no? Por ejemplo, y por darles un ejemplo, ¿no? Se llama Carmen, justo ayer estaba platicando con ella, y quería hablar más con ella, pero resulta que está en Alemania y son 7 horas de diferencia. Entonces me tengo que esperar, ¿no? De hecho, ahorita ya son las 15, 16, las 4 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, en algún momento hubo un tema de comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de datos. Fue y los encerró de tal suerte que se comunicaron y el proyecto ha sido nuestro mejor proyecto, ¿no? Se ha tenido que meter, por ejemplo, al proyecto, a ciertos proyectos, y una vez también que estaba exponiendo que a mí se me había olvidado que yo era de los que exponía, o sea, ella, ¿no? Entonces, un project manager no solo es alguien que asigna tareas y ya, no es alguien que hace que las cosas sucedan. Está muy padre ese puesto, a mí me gusta también. Tengo habilidades también bueno, he aprendido, ella me enseñó muchas cosas de eso. Un besote hasta Alemania. Puede ser un académico especialista, ¿no? Si ya estudiaron Mac, pues no vayan a dar clases de primaria. Digo, es un futuro muy asegurado porque pues, la plaza y esas cosas. Cuando digo especialista es que pueden dar clases desde prepa para arriba. A mí la de la universidad me gusta, no pagan mucho, pero no la por línea, ¿no? Pueden ser también de diplomados y cosas así, ¿no? Los diplomados pagan más o menos de gente. Administrador de riesgos, esto es un poco más actuarial, pero es aplicar básicamente teoría de probabilidad, de riesgos, etcétera. No es muy difícil y lo pagan relativamente bien. Consultor de software, es un poco como desarrollador, pero también son los que analizan y demás. Auditor, las auditoras ganan bastante bien si lo que les interesa es el dinero, y un muy largo, etcétera. Si se dan cuenta, muchos de aquí lo pueden hacer con lo que vieron en estas, ¿qué? 16 semanas, 16 entre comillas, ¿no? En estas semanas de la clase, ¿no? Con cosas bastante, bueno, yo digo que son bastante sencillas porque lo veo diario, pero si practican lo que vimos en el semestre, digo, nos acortamos mucho y demás, pero si lo practican, laboralmente pueden tener un trabajo, un muy buen trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son las opciones, ¿no? Voy a mi llamada, no me tardo, ahorita. Mientras vean aquí sus opciones.
Gracias, Aarón. Gracias, Aarón. Un aplauso para Aarón. Que nos compartió lo de Scrum. Es bastante bueno, entonces háganle caso, ¿no? Justo la llamada a la que voy es un daily stand-up. Un daily stand-up es una llamada diaria donde en 15 minutos todo el equipo dice qué fue lo que hizo el día de ayer, qué va a ser el día de hoy y si tiene algún bloqueo, ¿no? Dice, sí podemos entrar como desarrollador de software, entonces también para UX, sí, claro. Normalmente UX UI va un poco más con diseño y demás, pero sí, de hecho, por ejemplo, esa parte yo se la recomiendo mucho a la gente que a lo mejor sí le costó un poco de trabajo Mac y tiene más desarrollado la parte derecha del cerebro, que es la parte creativa, ¿no? Entonces, tiene todo una historia detrás, pero sí, conozco aquí al menos 2 personas muy buenas en UX, justo el que está hablando ahorita. Ahora, volviendo al tema, en búsqueda de empleo, ¿no? Dada la naturaleza de la carrera, pues muchos procesos pueden ser digitales. De hecho, justo ahorita ya hay muchos trabajos de home office remoto, por ejemplo, de home office siempre, ¿no? Tipo Google, etcétera. Y eso conviene, sobre todo porque la desventaja que tenemos nosotros es que muchos trabajos son o en Santa Fe o en Polanco. En Polanco, pues, si ustedes han ido a la FES, pues les queda cerca a Polanco, ¿no? Pero si es en Santa Fe, la verdad es que es hasta el otro lado del mundo, ¿no? La ventaja del home office es que en México no es que tuvieran la opción de hacer home office, ¿no? O sea, casi se implantó y mucha gente no confiaba en el home office, o sea, un 90% no confiaba en el home office. Y el día de hoy, pues, aunque no confíen, está funcionando porque hemos estado avanzando, ¿no? Por eso, un egresado Mac busca mucho trabajo en medios digitales, afortunadamente, ¿no? Y aquí hay algunas páginas. Se las voy a pasar la presentación, pero si ustedes le dan clic, aquí está la bolsa de trabajo de Mac. Vean, por ejemplo, un desarrollador web, ¿no? Sueldo 14,200. Bolsa de trabajo de la UNAM, y aquí viene más específica, pero por ejemplo, como ustedes son de Mac, pueden buscar en diferentes facultades, pueden buscar en ciencias, pueden buscar en otras, ¿no? Facultad de ingeniería, etc. Luego, les doy otras opciones un poco menos específicas, porque no solo es de Mac, no. Hay puestos desde operadores hasta casi directivos, ¿no? Entonces, el Mundial, Computrabajo, Indeed, Facebook y Google Empleos han puesto, estos dos tan interesantes, y les voy un poquito más a estos dos. No quiere decir que estos no sean buenos, pero Facebook y Google son data-driven companies. ¿Qué quiere decir esto? Compañías basadas en datos. Entonces ellos ocupan mucho inteligencia artificial y todo eso para los reclutamientos. Entonces ahí se los recomiendo, ¿no? Y al final no les vaya a pasar como el coyote, ¿no? Que entre que buscan y buscan, acaben estampándose, ¿no? Por eso puse este GIF. La neta es que esta clase es un poco diferente a las otras. Luego, este es un punto importante, ¿no? CV y LinkedIn. Se escribe LinkedIn, se pronuncia LinkedIn, se supone, ¿no? Eso también de los becarios y justo viene más adelante, ¿no? CV es un documento que resume las capacidades profesionales y psicosociales de un aspirante a un empleo. Algunos detalles importantes. No debe exceder 2 hojas, o al menos yo he hecho procesos de reclutamiento, y no debe de ser más de 2 hojas de extensión, ¿no? Debe ser concreto y claro. Es decir, en esas 2 hojas debe estar lo que yo quiero leer, ¿no? Si yo estoy buscando un becario para ciencia de datos, debe decir, pues es que esta persona ha hecho proyectos de datos. Por ejemplo, en el CV es válido poner los proyectos que están haciendo ahorita, ¿no? Y venderlo como se les dije hace rato, bueno, mejor. Un proyecto para un banco de Taiwán, que bla, 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 ¿no? No es necesario ser demasiado específico también. Hay gente que pone casi hasta el signo zodiacal, ¿no? No es necesario que pongan a lo mejor el teléfono sí, pero no pongan que viven en calle Robles número 27, Colonia Los Cedros, Bosques de las Lomas, ¿no? Cosas así, no. O sea, no es necesario, es información de más, ¿no? Debe estar enfocado al empleo que se busca, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, quieren ser científicos de datos, por ejemplo, pues pongan cosas que han hecho con datos, ¿no? Si quieren ser de desarrollo, pongan desarrollos o proyectos propios que tengan con desarrollos, ¿no? Es válido incluir información académica si se busca el primer empleo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué?
Mucha gente dice, no, es que el promedio no va en el currículum. A ver, sape primero. No, a ver. Si ustedes si es su primer empleo, y yo creo que tienen un buen promedio y que en su currículum dice que han hecho el proyecto ARCD, va a llamarme la atención por dos cosas. Uno, yo quiero saber qué tiene, ¿no? Porque al final lo que sí, el promedio no es una representación de lo que sabes, ¿no? Sin embargo, ¿qué otra herramienta tienes? Tu servicio social, y dicen, el servicio social es una porquería, ¿no? Entonces, también lo importante es que lo sepan vender. Hay muchas páginas para hacer un template, por ejemplo, Canvas, etcétera. Ahí podrían hacer su CV, pero todo es válido. Al final, el CV solo es la carta de presentación. Después los van a llamar a una entrevista y un proceso de reclutamiento, y la entrevista es en donde ustedes deben de mostrar eso, ¿no? Obviamente no pongan cosas falsas, ¿no? Y eso creo que es la mejor recomendación, sean completamente honestos en esa parte. Ahora, LinkedIn o LinkedIn es una red social que adquirió Microsoft tristemente, pero no le he metido mano. Aquellas cosas que adquiere Microsoft y les mete mano, se mueren. LinkedIn no se ha muerto, ¿no? Pues que no le metan mano, porque sí, Microsoft es a su madre, manitas de estómago. ¿No? Implementa algoritmos de IA, de grafos, tiene muchas cosas interesantes atrás para conectar empleadores con aspirantes. Algunos detalles. Es muy, muy, muy importante el texto, ¿no? Por ejemplo, como estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, estuve resolviendo problemas que implicaban la aplicación de metodologías, etcétera, ¿no? Entonces, pónganlo así, ¿no? Entre más conexiones, mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas un empleo, te dice, tu amigo tal conoce a alguien que trabaja ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, teoría de grafos y teoría de alcanzabilidad también, ¿no? Dice que por transitividad, si A y B se conocen, A y conoce C, ¿no? Cosas así. Y es multilenguaje. Entonces, ustedes se ponen sus cosas en inglés, obviamente, ¿dónde creen que los va a posicionar los buscadores? Traigo aquí el ejemplo de mi LinkedIn. Voy a decirle LinkedIn porque me da algo por decir LinkedIn. Hay cosas interesantes y normalmente quería darles una sesión de esto. O sea, tenía pensado varias sesiones fuera de la clase con ustedes, pero bueno, ya no tengo oportunidad, ¿no? Es mi perfil, pongan una foto decente, no pongan la del Facebook, y eso es algo que yo considero mucho, ¿no? Supuesto, etcétera. Pongan, por aquí estaba como un resumencito, pero vean, 136 personas han visto mi perfil, ahorita les enseño eso. Acerca de esta cosa está bien mamila, ya la voy a quitar, ¿no? Lo que les decía, el texto es importante. A mí una persona me contactó para hacer desarrollo web. Y sí puse que sea desarrollo web, pero fue muy específica. Dijo, necesito a alguien que sepa desarrollar web en Django. Y el único lado donde mi LinkedIn dice que uso Django es aquí. Una sola palabra y con eso alguien me contactó, ¿no? Entonces pongan, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿No? Bueno, aquí esto es la de la FES, ¿no? Lo pongo. Pero vean, por ejemplo, fui Data Scientist Junior, ¿no? Ah, pues hice esto y esto. Este es el texto que les digo que importa. No, por ejemplo, ustedes. Hice mi servicio social en... Exacto, la página del examen está en... ¿Cómo se puede estar en Django? Bueno, la página del examen está en Django, ¿no? Django es el INEGI, cruz, Dios me salve y me libre de llegar ahí otra vez. No, aquí, por ejemplo, como estudiante de la licenciatura, bla, 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 minería de datos, saqué 963, 968, de hecho, ese dato está desactualizado. No tenía otra herramienta en ese momento. Hace 2016, hace 5 años yo no tenía otra herramienta, ¿no? Mi servicio social era una basura, es una basura. Entonces el promedio pues no podía llegar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica el promedio? 1, compromiso. 2, ¿cómo se le dice? Que te ajustas a las tareas, etc. Tengo algunas certificaciones, esta fue gratis. Estas, por ejemplo, las pagas. Hay un truco en Coursera. Hay Coursera para alumnos, de hecho les dije a ustedes, ¿no? Pero tomen muchos cursos, eso viene más adelante, pero tomé algunos cursos y, por ejemplo, me han buscado mucho de Big Data, ¿no? Y aquí ya sí ve. No, este ya no está. Pero había uno que decía, aquí, cuando tenía me buscaban mucho de Big Data y yo así de, ¿sí ubicas que solo dice introducción? De hecho, yo lo quitaría
Sobre todo porque es introductorio, ¿no? Pero mucha gente está tan necesitada de esos perfiles que buscan incluso a gente que apenas lo sepa, ¿no? Entonces ustedes tienen ventaja en ese lado, ¿no? Aptitudes, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia de datos, Python y Data Warehousing, ¿no? Data Warehousing fue lo primero que hice. Por eso lo tengo al principio, es lo que más va a buscar la gente, lo que más va a ver. Yo no me voy a meter aquí, por ejemplo, ¿no? Si estoy viendo el perfil de alguien más, ¿no? 3 idiomas, hablo, je parle un peu de français, ¿no? Entonces, pongan eso, SQL, este lo tomé en la FES, lo dio un maestro muy bueno. O sea, que están hablando con el primer lugar del 5º concurso interno de programación. Conozco el del 8º, por cierto. Hice un Scrapper, etcétera, ¿no? Sus cosas. Lo interesante también es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí mis amigos, el poderosísimo Ian y el poderosísimo Jaime, ¿no? Lo que quiero que vean es esto. Por ejemplo, han visto mi perfil, ¿no? De hecho, mi perfil está en el examen. Si le pican aquí abajito, ahí entra, ¿no? Pero lo interesante es esto. Te da muchos resúmenes, te da muchas cosas y te dice, ve, por ejemplo, alguien ha visto tu perfil, ¿no? Si alguien, el que vio el perfil es de la clase, tienes un punto extra. No es cierto. Dice 137 visualizaciones en los últimos 90 días. Solito va funcionando, ¿no? Por ejemplo, Jorge es una persona muy buena, salió el viernes de trabajo, o sea, ya no trabaja con nosotros, es muy bueno. ¿Qué es esto? Mira, ve, por ejemplo, dice, Oscar, explora oportunidades aquí, ¿no? No sé qué es esto, ¿no? Y cómo funciona, y es verlo como un Facebook refinado, ¿no? Hay muchas cosas de conocimiento y demás, no es como Facebook que hay mucho meme en general, ¿no? Es mucho más profesional y ayuda mucho, ¿no? Y puedes poner que buscas empleo y demás, y te ayuda. Entonces, a lo mejor en algún momento antes, como para tarea extra, les pongo que creen su LinkedIn y me manden la capturita, ¿no? No lo hagan por hacerme caso, sino háganlo por, ¿cómo se llama? Háganlo por su propio bien, ¿no? Y vean, voy a decir algo y no quiero que suene arrogante, pero me ayuden ofertas. O sea, de hoy, mira, ve. Dice, Oscar, te envió la información de bla, 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 bueno, estos son nuestros, ¿no? Pero hola, Oscar, regard en inglés hasta, por ejemplo, ¿no? Thank you so much, bla, 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 ¿no? Y yo no hago nada, literal, solo en el LinkedIn y ni lo actualizo. Es más, en el LinkedIn solo hay cosas del trabajo, ¿no? Siempre les comparto mi LinkedIn. Entonces, es solo cuestión de cómo se vendan, ¿no? Eso es en cuanto a LinkedIn. Ya los caché. Pero bueno, si quieren más detalles, pues platicamos. Después, ¿cuándo? ¿No? Ya se nos acabó. El lunes presento sus películas. Entonces, háganme caso cuando les digo LinkedIn y otras páginas. Hay muchos lados. Sueldo. Cuando recién sales, surge la duda, ok, ¿cuánto debo de recibir? ¿No? La regla general, esto es algo que me dijo un maestro que está dando, creo que la misma que yo. La regla general es por lo menos la cantidad necesaria para llevar el estilo de vida actual, ¿no? No, ¿qué es esto? Decir, profe, y mídanlo en petroleras del Cuais. ¿Con cuántas petroleras del Cuais sobrevivo este mes? ¿No? Solo que tengan en cuenta muchísimo esto. Hay una enorme diferencia entre bruto y neto. ¿Quién me dice? Sueldo bruto y sueldo neto. Bruto es antes de impuestos, neto es después de impuestos. Correcto. Entonces, cuando ustedes les digan, sí, vas a ganar 20 neto, por ejemplo. 20 bruto, perdón. No es lo mismo bruto que neto, vamos a suponer. Bruto, y si el ISR son 30% de tabos del ISR, 2 por 3 son 6. En teoría no estás ganando 20, estarías ganando 14. Ya para ti, menos otras cosas, ¿no? Eso es otra historia. Entonces tengan mucho cuidado con las ofertas cuando vean bruto y cuando vean neto, ¿no? Antes de que el SAT se lleve tu comisión. Luego, prestaciones. Las prestaciones son cosas muy importantes. Por ley tienen derecho a 6 días de vacaciones al año, y por cada año de antigüedad se te suman 2. Entonces, si tienes 40 años de antigüedad y tus 6 días, tienes derecho a 80. No tiene un límite para arriba. Pero eso. Y normalmente disfruta tus vacaciones hasta que cumples el año. Hay empresas que no, y búsquense jefes que no sean medio malditos también. Hay unos super explotadores. No digo, también eso es otra cosa, ¿no? El esquema outsourcing, actualmente hay leyes que ya lo prohíben, entre comillas, pero ustedes creen que se van a dejar, pues no. Los esquemas outsourcing buscan otros esquemas para que no sea la ley. ¿Cuál es el tema?
con el outsourcing. No estás con, por ejemplo, ustedes trabajan en vivo, ¿no? Y hay una tercera empresa que es empleador panificador. Entonces tú estás trabajando con el empleador panificador, estás contratado como empleador panificador y Bimbo le da dinero al empleador panificador y él te paga. ¿Por qué hacen eso? Porque lo que hacen es pagarte el mínimo que requiere la ley para que tengas seguridad social, y lo demás te lo dan como por diferentes conceptos, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque pues obviamente, digo, Bimbo no creo que lo haga. Bueno, Bimbo es de los mayores evasores de impuestos de este país. Bimbo no creo que lo haga, pero muchas empresas lo hacen porque la nómina es muy cara, ¿no? Y sobre todo perfiles como ustedes que son muy especializados. Entonces, cuando buscan empleo, tratan de que sean, que diga contratación directa o cosas de ese estilo, no, o sea, que no diga outsourcing. No les va a decir, pero sí pregunten, ¿no? Oigan, ¿cuál es el esquema de contratación? ¿No? Porque podría no convenirles, ¿no? Y eso pasa mucho también en las startups. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Y el ISR, impuesto sobre la renta. Por ley, en este país, si tú generas dinero, debes de pagar un impuesto. Por eso se llama servicio tributaria. Tienes que pagar un tributo, literalmente, ¿no? Como dicen, alguien puso, el SAT quita mucho dinero. Sí. Por eso, desde que yo empecé a trabajar y cuando vi mi primer cheque, bueno, no cheque, el talón, vi cuánto me quitaban de impuestos. Desde ese día trato de no comprar en la informalidad, porque es así como que no inventes, ¿no? O sea, a mí me quitan una mordidota, porque sí, el ISR no se libran ahí, ¿no? Entonces, y por eso todavía me da más coraje, ¿no? Ver cómo tus impuestos no trabajan. Ayer fue el circo de la democracia, decían que era una fiesta cívica, ¿no? Pero al menos, como y decía alguien, dice, ya pagamos las elecciones, pues al menos vamos a ocupar la boleta que me toca, ¿no? Con el 30% de ingresos que me quitan, ¿no? Entonces, los impuestos son una cosa bastante bárbara, ¿no? Pero al final no es que, o sea, yo no estoy en contra de ellos, al contrario, yo fui becado en la universidad, gracias a los impuestos de la gente, ¿no? De la gente, y la universidad se mantiene gracias a nuestros impuestos. Entonces tampoco es que sea malo, ¿no? Todos los impuestos al final son para algo. Sí hay una bola de parásitos políticos que están por ahí que no merecen ni el 10% de su sueldo, pero al menos nosotros tratamos de mejorar en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, eso después platicaremos, pero tengan muy en cuenta esto para su búsqueda de empleo, ¿no? Vean, hay opciones aquí de 14,200, por ejemplo. Hay puestos, por ejemplo, de becarios, ¿no? Un becario en general se contrata para que aprenda, pero ojo ahí, no es un 10º semestre. La idea del becario es que aprenda haciendo. Al final todo esto se llama contraprestación, y véanlo como ustedes, véanlo ustedes, si ustedes, pues, por ejemplo, se dedican a dar clases, ¿no? Dar clases a sus primitos, ¿no? Pues lo que ustedes quieren es que su primito aprenda, ¿no? Pero también les tienen que pagar o están buscando que les paguen simbólico, ¿no? 50 pesos la clase, no sé. Entonces es una contraprestación. La otra persona da algo y también aprende, ¿no? Tienen normalmente sueldos bajos, ¿no? Porque justo se les está, entre comillas, ¿no? Pagando con aprendizaje. Pero al final la inversión de un becario, a nivel empresa es muy importante. O sea, yo no empecé como becario, pero al final todo lo que aprendí en mi primer año, al día de hoy lo sigo aplicando y es bastante bueno, ¿no? Entonces, depende también de dónde vayan, ¿no? Porque, por ejemplo, dice David, hay puestos buenos de becario, sí, pero busquen puestos donde los reten a ustedes, ¿no? O sea, no busquen, y esto lo que les voy a decir es fuerte y me pueden decir lo que quieran. No se vayan por un sueldazo, ¿no? O sea, hay puestos grandes de muy buen sueldo donde solo les piden que corran un Excel todo el día. Y lo he comprobado y yo he estado ahí, ¿no? Y uno dice, pues sí, ¿no? Órale. Eso y no es solución personal ni nada, pero eso es una mentalidad mediocre. ¿Para qué se aventaron 4 años y medio? Ajá. Bueno, 4 años porque ustedes son de 8 semestres. Estudiando Max y al final van a hacer eso, ¿no? Y yo siempre he tenido ese pleito, ¿no?
Si al final solo se trata de obtener dinero de cualquier forma, ¿por qué no mejor voy y vendo drogas? ¿No? Si al final no importa lo que estudié, si al final no importa que mi cerebro se sigue ejercitando y que al final yo no genero un impacto con la gente, pues entonces mejor me voy a vender drogas, ¿no? Ganan bien, no importa nada más, ¿no? Entonces, es mi filosofía, yo nunca he ido por el dinero, y el dinero viene solo, no está mi amigo, o a lo mejor, bueno, no sé si entró, pero una vez entró un amigo del trabajo que justo él dijo eso. Yo nunca les creía cuando decían el dinero viene solo, y el dinero viene solo, ¿no? Si ustedes son realmente buenos, que lo son, si ustedes son realmente buenos, que lo son, al final el dinero va a llegar solo. Entonces, imagínense un trabajo donde hacen lo que verdaderamente les gusta, siguen aprendiendo, cada vez son mejores, tienen oportunidad de crecimiento y les pagan bien. Ese es el sueño, el trabajo ideal, ¿no? ¿Por qué? Ok, sí tienen dinero y lo que sea, y el dinero sí se necesita justo en esta época de la vida, perdón, o en estas épocas. Sin embargo, el dinero no lo es todo en la vida. Al final, y pasa mucho en Mac, hay gente que sale y gana 30,000 pesos fácil, ¿no? Bueno, no tan fácil, pero gana 30,000 pesos. Y normalmente esos puestos son puestos que se estancan, ¿no? De ahí ya no llegan. Y hay otro tipo de puestos que es una función exponencial, ¿no? Y obviamente ya no vamos a hablar de emprender y todas esas cosas, ¿no? Pero al final, la idea es que ustedes, y se los voy a decir así, ustedes busquen ser felices, ¿no? No vayan a empezar con el meme de, yo aquí bien triste con mis billetes, ¿no? Pero no busquen ser felices, ¿no? Si estuvieron en Mac y la que terminaron o están a estas alturas de terminar, pues aprovechenlo, ¿no? Saquen provecho de todo lo que aprendieron de todos sus maestros. A mí quítenme de la ecuación. No todo lo que vieron antes que les guste y que puedan ejecutar, ¿no? Al final, pues ahora sí que depende de cada uno, ¿no? Yo solo les doy consejos y los sesgo justo desde mi perspectiva, pero de verdad, alimenta mucho más el alma, ¿no? Y el cerebro. Hacer lo que te gusta a eso, ¿no? Yo lo he dicho y siempre ha sido mi opción. Yo me puedo ir ahorita mismo, bueno, tal vez no ahorita mismo, ¿no? Pero tendría que buscar la vacante. Yo me podría ir ahorita a un banco y ganar 80, 100 mil pesos, pero tronándome los dedos, ¿no? Y sería hacer como el 10% de lo que hago hoy, ¿no? Y al final, órale, ¿no? Me pondría muy cómodo y demás, pero al final yo no tendría ese reto que yo estoy buscando, ¿no? O sea, a mi primer año de trabajo, yo ya estaba haciendo cualquiera de mis proyectos, podría ser fácil un proyecto de maestría, ¿no? Además de que estoy haciendo cosas de punta, literalmente. O sea, cosas que estoy compitiendo contra gente bueno, no compitiendo, ¿no? Pero podemos estar compitiendo contra gente de cualquier universidad del mundo, perdón, que haga este tipo de cosas. Entonces, si bien el dinero es importante, tómenlo en consideración. Si al final ustedes dicen, no me vale, yo me voy a trabajar ya, adelante. Es completamente respetable. Yo solo les estoy dando mi perspectiva de las cosas, ¿no? Y no es la única, ¿no? Ténganlo en cuenta, pero sí se los digo de una forma completamente honesta y sincera, porque a mí Mac me interesa mucho. Yo amo Mac, pero bueno, eso es después platicamos. Luego, ok, terminaron posgrados. Académicamente, ¿qué sigue? ¿No? Y como Mac es muy interdisciplinario, hay muchos posgrados en muchos lados. Sin embargo, en nuestra área particularmente, un posgrado es una especialidad, una maestría es más beneficiosa que una especialidad, cosa que no ocurre, por ejemplo, en medicina. En medicina es mucho más valiosa una especialidad que una maestría, ¿no? Por lo que la recomendación es que primero trabajen un par de años y luego comiencen el posgrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a fortalecer lo laboral y al final se especializan en lo académico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que ustedes quieren hacer un posgrado aquí en el ahorita les doy el ejemplo. Hay maestrías en ciencia de datos, la del ITAM está muy chata, no les diré. No, nos lo dijeron varios alumnos del diplomado, dicen, no, su módulo 1 es mejor que toda la carrera de ciencia, la maestría de ciencia de datos, ¿no? Maestría de inteligencia analítica es la que yo iba a estudiar o voy a estudiar, o quién sabe que sí estudiaré, en la Náhuac, carísima por cierto, es muy buena, pero obviamente muchas cosas de esas ya las sé.
¿no? Maestría en estadística aplicada, esta la da la UNAM, es maestría y doctorado, creo que es en línea, no sé si es en línea. Pero bueno, eso es, depende, ¿no? MBA, ¿alguien sabe qué es MBA? Una maestría en administración de negocios. Correcto, es una maestría de validez mundial que se llama Master on Business Administration, que básicamente es administración de negocios, pero justo el MBA es muy valioso para las empresas, e incluso, por ejemplo, la NAWAC, es que estuve viendo apenas lo de la NAWAC, tiene su opción de administración de empresas y su maestría, su MBA, dice MBA ANAWAC. ¿Por qué? Porque es de reconocimiento mundial, ¿no? I have an MBA, ¿no? O I studied for an MBA. MS, maestría en ciencias. La maestría en ciencias es como muy genérica porque hay maestría en ciencias y te puedes especializar en muchas cosas. Por ejemplo, la maestra, muy buena por cierto, la maestra Gina Eslava es maestra en ciencias, no sé en qué especialidad, en qué parte particularmente, ¿no? Y hay muchos profesores que son maestros en ciencias, eso también les puede ayudar. Ahora, ¿por qué les digo que primero trabajen? La maestría en ciencia de datos no se trata que ustedes tengan otros 4 semestres de la carrera o esas materias, ¿no? Por ejemplo, maestría en inteligencia aplicada, en analítica, perdón. Yo voy a llevar materias tipo administración de negocios, ¿no? Y es más palpable que tú veas administración de negocios conociendo un negocio que has trabajado en varios negocios, ¿no? Un negocio, dos negocios, no sé. Por ejemplo, redes neuronales, ¿no? Ah, ok. Redes neuronales ya lo conocen, porque tienen una materia para redes neuronales. Chafita, por cierto. Pero tienen esa materia. Ok. ¿Por qué trabajar? Ah, porque ya se han enfrentado a diferentes problemas. Ok, ahora me voy a especializar, ¿no? Les decía que aplica más para eso. Bueno, aplica más una maestría que una especialidad, pero a eso me refiero, que ustedes se vuelven especialistas, porque eso sí, saben de muchas cosas, pero al final se vuelven especialistas en una, o en unas pocas, ¿no? Y eso justo es lo que los hace más valiosos, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes trabajen primero y luego tomen la maestría. Bueno, ahorita van a tener un peregrinar en la titulación. Ya me tardé un año en titularme y eso que era directo, ¿no? Porque sí, la UNAM tiene muchas áreas de oportunidad en ese sentido. Entonces, estas son algunas, digo, solo son 5, pero hay como 80, ¿no? Lo pueden buscar, pero yo les recomendaría que ahorita no se preocupen por el posgrado. De hecho, no sé si sea buena idea que se titulen por posgrado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas a acabar con 27 años y con nada de experiencia laboral. Sí, muy cómodo que el CONACYT te pague 9,800, 9,400 al mes, pero al final la experiencia vale, ¿no? Y eso, algo contra lo que siempre competimos y nunca le vamos a ganar es a la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia no la lees en libros, la experiencia sí te la platican tus maestros, algún conocido, pero al final tú no la has vivido, ¿no? A lo mejor te dicen, sí, es que aquí se hace aquí, así, ¿no? Y la mera hora no, ni siquiera fue eso, ¿no? Entonces tienes que vivirlo tú, que es experimentarlo, porque se llama experiencia, para realmente saber qué es lo que pasa. Entonces, contra la experiencia no se puede competir, perdón. ¿Qué forma de titulación recomiendan? Yo les recomiendo, o sea, lo ideal es que hicieran una tesis. Sin embargo, Mac no está muy enfocado a hacer tesis, ¿no? Las tesis que he visto, por ejemplo, hay unas muy chafas ahí en la biblioteca, ¿no? Así de sistema para conteo de no sé qué cosa, ¿no? Y con eso se hacen tesis, ¿no? Y está bien. La tesis, yo no hice tesis, la neta, y le oí, y de hecho vivo con el miedo de que algún día haré una tesis, pero más que me traumé, llevé 2 cursos de investigación en la prepa, y en la universidad dije, no, me titulé por promedio. Si pueden por promedio o por promedio, ¿no? Que no estoy seguro. Por diplomado es una buena opción, y otra vez ahí en el GOL pueden tomar el licencia de datos. Vamos en la generación 9, bastante buenos. No porque lo dé yo, pero sí está bastante contento comparado, por ejemplo, contra la maestría. Y les voy a ser completamente honesto. Estoy pensando si tomo esta maestría de inteligencia analítica o no, porque voy a tener clases de las cuales yo soy profesor en el diplomado, ¿no? Entonces, es así como también, ¿no? Y en total sale como unos 400 pesos, ¿eh? O sea, 400,000. Entonces, échale cuentas, ¿no? El diplomado cuesta 22, 23, se paga a meses, cada mes pagan como un pedacito, o hay becas. Nunca he sabido cómo le hace la gente, pero hay becas. Busquen cómo, yo nunca he sabido eso. Y son como muy ocultas, entonces escriban ahí educación continua a ver si hay becas o algo así.
Pueden, por ejemplo, buscar la beca de titulación y con eso ya pagan una parte del diplomado, por ejemplo, ¿no? Hay diplomados que cuestan creo que 2,000, 3,000 pesos son en línea, uno de Facultad de Contaduría. Muy básico para ustedes, pero si les surge titularse, pueden hacerlo así. Al final, nunca dejen que nadie les diga, ay, se tituló por un diplomado, ay, no, pobrecito, ¿no? Que no los ninguneen. Al final, están titulados, punto, ¿no? Lo que vale no es cómo conseguiste el título, sino lo que haces con él, ¿no? Y no me refiero a colgarlo en la pared, mi título está colgado allá abajo. Bueno, no, la reducción, porque el original está abajo en un ropero, imagínense, ¿no? Al final, lo que importa es que tú puedas defender que eres licenciado en matemáticas aplicadas y computación, ¿no? Para Mac aplican 19 formas de titulación. Tesis, tesina, no aplica trabajo profesional. Ese es muy chido, porque hagan de cuenta que es otro servicio social, pero enfocado en problemas, es un reporte chiquito y ya, ¿no? Eso está muy padre porque te cuenta como experiencia. Te puedes titular por servicio social, te puedes titular por extensión de conocimientos. ¿Qué es esto? Te avientas un 9º semestre. Ustedes son ¿cómo se llama? Ya se me fue. Es que entre que leo el chisme, ya no sé ni qué lo estoy viendo. Bueno, alguien pregunta, profe, nosotros salimos ya en 2 semanas, ¿sí? Tristemente. Bueno, no, van a ser primera y segunda vuelta, no se hagan. ¿Cuándo empezaría el siguiente diplomado? Creo que en enero. No sé, no estoy seguro. No, no es cierto, porque a mí me tocaría entrar con la 9 de enero. Entren a la página de la FES, pongan diplomados y ahí debería aparecer. Literal, entren así, ¿no? Diplomados FES Acatlán. La FES es una de las facultades que tiene buenos diplomados, ¿no? Aquí está. Finanzas y técnicas computacionales, este está bueno. Programación neurolingüística, sí, pero no creo que aplique mucho para ustedes. Modelación econométrica transversal, ese también está bueno. Y lo que haces es llenar un formulario. Hagan de cuenta que, por ejemplo, voy a meter esto, ¿no? Te dice, registro en línea, aquí está, para inscribirte. Y nombre, bla, 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 nombre del diplomado. Ciencia de datos, aquí está, ¿no? Si quieren información del diplomado, díganme si les comparto. Pero vale la pena. O sea, sí salen muy distintos de módulo 1 a módulo 5. Yo estoy dando módulo 5, insisto, no es porque no es por meter gol. No aparece así ahorita como lo vieron, pero sí se pueden registrar. Es que el Centro de Educación Continua tiene procesos medio raros, que a veces salen y a veces no salen, entonces al final toda esa agenda del diplomado ya la manejamos nosotros, ¿no? Particularmente el coordinador José Gustavo, pero ustedes inscríbanse desde aquí y a ver, que les vayan diciendo si les interesa, ¿no? También tomen diplomados, eso les va a ayudar como experiencia, porque dicen, ok, diplomado en ciencia de datos, ¿no? Etc. Ahora, ya después de todo este show, consejos, me encanta este GIF de Lisa, necesito un consejo y mi mamá no está. 1, titúlense rápido, lo más rápido que puedan, no porque sea una carrera ni nada, sino porque profesionalmente un alumno titulado vale más que uno que no. Incluso en algunos puestos no te dejan crecer si no estás titulado. 2, el título, si a mí me llega un candidato, me dice, ya estoy titulado, a mí me habla, 1, de que hizo todo el show y que es un super show en la UNAM. 2, que tiene un compromiso con ustedes mismos y o con su familia. 3, que cumplieron todos los requisitos, a cabalidad que pide una universidad. En la escuela pues, se le llama eso. Aprenden inglés y nunca dejen de aprenderlo. El inglés nunca les va a estorbar, decía un maestro muy bueno en la FES. No sé si siga dando clases, ya estaba grande, pero era muy bueno. Profesor 3Fs, Francisco Fernández Flores, algo así. Es muy bueno. De verdad, muy, muy bueno. Me encontraba, es más, después de que salí, un día yo estaba haciendo la FES, me dice, Oscar, ¿cómo estás? O sea, el inglés, dice, ¿sigues estudiando inglés? Le dije, no tengo tiempo. Me dice, el inglés nunca te va a estorbar. Y sí, otra razón para estudiar en inglés. Los negocios en el mundo se hacen en inglés. Así te vayas a Turquía, bueno, no, a menos que se hable en turco, ¿no? Pero en general los negocios se hacen en inglés. Y todo está en inglés, es el renacimiento del esperanto,
¿no? Que es una lengua universal. ¿No? Ojo, ¿no? Ustedes saben muy bien español, nada más no cometan faltas de ortografía, pero aprendan inglés. Aprendan Excel. Hay cursos en el CDTEC de Excel, en todos lados hay cursos de Excel, ¿no? Miren, justo dice su compañero Jorge Aurelio, que yo estoy trabajando en una bolsa de trabajo remota. Hay aproximadamente 4 veces más oportunidades en inglés que en español, y eso que la bolsa tiene mucha gente latina, imagínense. Y sobre todo en su área. O sea, de hecho, también, ¿por qué deben aprender inglés? La gran mayoría de las cosas que se hacen en nuestra área están en inglés. No es lo mismo que ustedes busquen. How to fix, cómo arreglar, pues, X cosa, que lo busquen en español que en inglés. En inglés se van a llevar, yo creo, menos de la mitad del tiempo que en español de cómo hacerlo, ¿no? Y eso también hace la diferencia, cómo resuelves problemas o cómo buscas resolver problemas. Excel, les digo, apréndanlo, es muy fácil, ustedes saben programar, entonces no les va a costar trabajo. Tomen muchos cursos, pero de verdad muchos, o sea, y no porque, o sea, porque tienen que desarrollar lo académico, sino más bien porque les da diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, y no es presunción, estoy tomando un curso de Marketing Analytics. Siempre me ha llamado la del marketing, pero no sé ni la P de marketing, ¿no? Digo, porque no tiene la P, ¿no? Bueno, no sé nada de marketing. Sin embargo, sí sé de analítica y está muy padre porque estamos analizando un caso de Airbnb, ¿no? Bajo estos conceptos, etcétera, y es cómo se conjuga con lo que yo sé. Entonces, está bastante interesante y al final, quién sabe, ¿no? ¿Qué tal si mi próxima oferta de empleo es para hacer Marketing Analytics, ¿no? Me llama mucho la atención la psicología, no creo que tenga el tiempo para aventarme una carrera de psicología, pero sí podría tomar un curso de algo de eso, ¿no? Etcétera. Esta Coursera que les da chance de 7 días libres, y si acaban el curso en los 7 días, les dan el titulito, bueno, esta cosa, y lo pueden colgar en su LinkedIn, como vieron ahí. Siempre trabajan en equipo. Y eso vale muchísimo. El Gestalt dice, bueno, Gestalt es una corriente psicológica justo, que dice que el todo es más grande que la suma de sus partes, ¿no? Y eso es el trabajo en equipo. No se trata de, tú haz la presentación, tú haz esto y al final lo juntamos, ¿no? Eso no es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es, ok, tenemos este proyecto que el maestro de minería de datos nos dejó. ¿Cómo le hacemos? No, pues yo digo que sí. Ah, perfecto. Vamos a trabajarlo así. Mira, ya quedó la presentación, vamos a cambiarle esto, ahora esto, ¿no? Y practicamos los 5 minutos que nos va a dar el profe, etcétera. Entonces, trabajan en equipo porque eso es lo que verdaderamente hace la fuerza. Y sobre todo equipos con gente... ¿Por qué? Porque acá afuera van a trabajar con gente que probablemente no les caiga bien, ¿no? Les decía, mi hermano dice que sus alumnos se quejaban de que trabajaban en equipo, ¿no? Y él decía, ¿ustedes creen que a mí mis compañeros de trabajo me caen bien? No, la verdad es que me cago, ¿no? Sin embargo, soy profesional y tengo que sacar el trabajo adelante y trabajo con ellos, ¿no? Normalmente uno no tiene la bendición de trabajar con gente que le cae bien. Yo he tenido esa bendición desde que empecé a trabajar. Pero sé trabajar con gente que no me cae bien también. Porque va a pasar, o sea, no somos moneda de oro ni nos tiene que caer bien la gente a fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque, sabes que a lo mejor inconscientemente me recuerda al güey que me hacía bullying en la primaria, por decir algo, ¿no? E inconscientemente, pues no es que, sí, te pareces a Luisito el golpeador, ¿no? Sin embargo, la madurez, más bien, estamos hablando de madurez cuando tú puedes superar esas cosas y llegar a un fin común. Siempre tengan un plan B, siempre para todo. ¿Qué pasa si lo que yo estoy seguro que va a funcionar no funciona? Porque pasa, incluso cuando más estás seguro, es cuando más podría fallar. Siempre tener un plan B. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? Lo mismo en el trabajo. ¿Qué pasa si mañana me corren el trabajo? ¿No? La escuela. ¿Qué pasa si mañana el profesor saca un R cuadrado de 1 y nos da una friega a todos? ¿No? Bueno, ahí no te pueden tener plan B, pero sí, primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? Siempre tengan un plan B por si las cosas se van mal. Ustedes saben de probabilidad y saben que siempre existe una probabilidad de que las cosas no sucedan. Entonces tenganlo en cuenta. Piensen afuera de la caja. ¿Qué es esto? Si yo les estoy diciendo que A más B es C, ok, perfecto. Un número más otro número, C. Oye, pero ¿y si no solo aplicara para números?
¿Qué tal si habla, por ejemplo, del proyecto, ¿no? A más B, el esfuerzo de mi compañero más el mío es C, que es más grande que la suma individual, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, sus proyectos justo estaban pensados para eso, ¿no? Ok, no solo se trata de hacer el punto fit y el punto predict, y esto es algo que me gusta mucho de esta, que te obliga en teoría a pensar afuera de la caja. Mucha gente, y ustedes no se los dije, mucha gente dice, no, es que la regresión lineal tienes que checar que se cumplen los supuestos y demás. Si yo les demuestro que un modelo está funcionando y no cumple los supuestos, pues al final me van a decir de cosas, ¿no? Pero al final está funcionando. Con pensar fuera de la caja me refiero a justo el punto que viene aquí. Cuestiónense todo. Oye, mira, es que aquí la nómina la tienes que multiplicar por punto 3. ¿Por qué por punto 3? No sé, cuando yo llegué ya estaba eso así. Ok, mira, hay que investigar porque a lo mejor ese punto 3 es lo que está haciendo que haga falta algo, ¿no? Por ejemplo. No, oiga, ¿por qué el profe nos dijo que era un método numérico las redes neuronales? ¿No? Y investigan, o se los paso, o me cuestionan a mí. De hecho, ese es mi deber como ponente, como profesor. Sean ustedes mismos también. Y eso va en cuanto a los currículos. ¿Qué quiere decir esto? Véndanse bien, pero no mientan, ¿no? Al final, y esto no es del trabajo, ¿no? Los van a querer por ser quienes son ustedes, ¿no? Chueco, derecho, y que su tía los juzga y demás, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? Que a veces es más sano romperse las relaciones, incluso dentro de la familia, ¿no? Pero sean ustedes mismos. La única persona, la única, que siempre va a estar después de todo, incluso ni su mamá, ¿no? Porque esperamos que no les toque a ustedes, pero pues a mí al final su mamá se les va a ir, ¿no? Es en teoría lo natural. Pero al final quien siempre va a estar con ustedes mismos son ustedes mismos. Entonces no se sean infieles a ustedes mismos tratando de ser alguien que no son. Desde el campo profesional hasta el personal, hasta en todo, ¿no? Sean ustedes mismos, no les cuesta nada, ya vamos a ser ustedes, ¿no? Y que no les dé miedo que la gente los acepte o no. Al final eso es irrelevante. Siempre hay en donde los acepte, siempre. Y no por ser otras personas, sino ser ustedes mismos, ¿no? Esto es ya, en cuanto empiecen a trabajar, tengan un fondo de emergencia. Mucha gente lo aprendió a la mala ahorita en la pandemia. ¿Qué quiere decir? Guarden un poquito, de tal suerte que si se quedan sin trabajo y ese sea su plan B, puedan sobrevivir cierto tiempo en lo que encuentran otro. Normalmente no les cuesta mucho a un egresado de MAC encontrar trabajo. Entonces, pero sí, tengan su ronchita por cualquier cosa. Contraten un seguro de gastos médicos mayores. La salud en este país es carísima. O sea, no esperen que todo se lo solucione el Seguro Social, el ISSSTE, que todavía tienen ISSSTE si se estudian, ¿no? Y demás. Yo, por ejemplo, tengo ISSSTE, pero hay que contratar un seguro de gastos médicos mayores porque uno nunca sabe, ¿no? Y es una muy buena inversión. No que te dé réditos, pero te evita gastos. Pero gastos grandes, o sea, tipo, cosas que hubieras pagado 100,000 pesos, solo pagas 10. O así, ¿no? Depende de los casos. Pero contraten un seguro. Insisto, siempre hay una probabilidad de que las cosas se vayan bien. Inviertan. Y no en Bitcoin. O bueno, sí, si quieren. Ahorita, por ejemplo, el Bitcoin se está yendo al demonio, ¿no? Pinche Elon Musk. Inviertan si quieren en CETES, digo, es una basura el CETE, pero inviertan en CETES, inviertan su dinero, ¿no? Al final, ustedes llevaron finanzas e inversiones, saben lo que vale una inversión, ¿no? El efecto bola de nieve, etc. Siempre siéntense orgullosos de ser MAC. Yo me siento muy orgulloso de ser de MAC. O sea, de verdad, y lo presumo en todos lados. Ustedes, bueno, la primera clase vieron mi cuadro, ahorita ya moví mi escritorio porque había aguateras, pero tengo mi cuadro de MAC ahí con el logo gigante, porque yo me siento muy orgulloso de ser de MAC, ¿no? Y por eso regresé aquí a dar clases. Regresen a la UNAM, que es justo el punto. No regresen a la UNAM de voy a chingarme voy a comerme una torta ahí con el quiz. Regresen a la UNAM de si pueden, apoyen a Fundación UNAM, si pueden, vengan a dar clases, si pueden, den asesorías, si pueden, lo que sea. La UNAM, chueco, derecho, con malos profes, con buenos profes, con pandemia, con agua que se acababa en los baños y olía, bueno, creo que establo. La UNAM les está dando la educación que ustedes están teniendo por un costo bajísimo. Imagínense, ¿no? Mi maestría podría costar 400,000 pesos contra una licenciatura que me costó
yo creo que ni la mitad, ¿no? Entonces, la UNAM, no se los, ni se los voy a exigir ni se los voy a pedir, solo un consejo. Si pueden, regresen a la UNAM, ¿no? Ya saben, regresenle aunque sea un poquito de lo mucho que nos ha dado, ¿no? A través de los impuestos sí les estamos regresando y demás, pero creo que esta universidad es grande no solo porque genera gente grande, sino porque tiene gente grande que la apoya, ¿no? Esto lo aprendí yo mucho de alguien, del doctor Gustavo, que fue mi mentor, es mi mentor. Él no gana nada mal, ¿no? Y viene a dar clases, no por el pago, porque de hecho sí nos pagan muy poquito, ¿no? ¿Saben cuánto es mi contrato? Y se los voy a decir, ¿saben cuánto es mi contrato de minería de datos? 1,600 euros. Me estoy gastando más en gasolina en ir a firmar el pinche cheque porque no, porque aparte es por cheque, ¿no? Y si pides depósito, tienes de que todos modos de ir a firmar. Entonces es así como de, ¿no? Esa fue parte del gran pedo que hubo, perdón, del gran problema que hubo esta ocasión, ¿no? Entonces yo no lo hago por el dinero. Y ahí está la prueba. Ahí está mi cheque. No voy a ir a cobrar varias quincenas ahorita, pero aún así, o sea, yo estoy aquí porque, uno, le quiero regresar poquitito de lo muchísimo que me dio la universidad. Yo fui becado y créanme que para mí valió muchísimo el estar allá, estar rentando. Todavía vivo en el cuartito, bueno, todavía vivía en el cuartito en el que estudié, en el que estaba cuando estudié. Pero para mí estar en la UNAM es como UPA, ¿no? O sea, sí es la mejor universidad de México, pero no solo eso. O sea, yo estoy aquí para tratar, aunque sea muy poco, de que sea todavía mejor, ¿no? Si en algún momento pude sembrar alguna semilla en ustedes, no es para mí eso. Y eso nada me lo paga, ¿no? No viene en el cheque. Es más, ni antigüedad me han reconocido los culeros. Perdón. Dice que no tengo un año, ¿no? Ya tengo un año, pero bueno, eso no me importa. A mí lo que me importa es poderles compartir a los alumnos lo que yo hago diario y que eso les puede dar grandes oportunidades para que ustedes también mejoren su entorno. Imagínense que de aquí yo al menos logré hacer que una persona mejore su entorno. Y esa persona en unos años, otro uno. Y así. Al final vamos a generar una cadenita que no nos va a beneficiar a nosotros, pero sí a todo el país. La UNAM, como la máxima casa de estudios, hasta se me enchina la piel cuando la veo, ese es el objetivo de este país. Más que generar profesionistas, es cambiar el futuro y el presente de los Estados Unidos. Entonces, por eso les pido como favor, pues se los pido, no es solo un consejo más bien, que regresen a la UNAM. Y un enorme etcétera. O sea, yo, bueno, me la puedo estar aquí hablando las 4 horas que tenemos a la semana, pero esos en general son mis consejos para ustedes. Desde mi perspectiva como egresado, tiene 5 años que salí, ¿no? Ya voy a empezar la maestría y así veo yo las cosas, ¿no? Desde mi perspectiva, obviamente, sesgada y todo, pero tengo conocimiento de varias cosas. ¿Por qué puse Los Simpson también? Me encantan Los Simpson. Y la gente dice, ay, es que no maduras, mira, me vale, ¿no? A mí me gustan Los Simpson y tengo acá un número parca, está bien chido, ¿no? Y al final yo no tengo miedo de decir que me gusta Pokémon. De hecho, hay un dataset de Pokémon, ya no me da tiempo de verlo aquí. Hay un dataset de Pokémon muy padre, me gusta Goku, etc. Y eso no quita en lo absoluto ni la calidad de mi trabajo, ni la calidad de las decisiones que tomo. Entonces, no tengan miedo. Y si lo rechazan, ahí no es el lugar. Listo. Preguntas. Ustedes preguntan, yo respondo. Queda muy poquito tiempo para preguntas y respuestas, pero lo que sea. No les voy a decir cuánto gano, eso sí, no, ya les dije cuánto gano de maestro. ¿A usted cómo le gusta más ahorita? ¿Que sea remoto o híbrido o cómo le gustaría más? ¿Del trabajo o de la escuela? Del trabajo. Del trabajo me gusta más remoto. O sea, sí extraño mucho a la gente y todo, pero me gusta más remoto sobre todo porque los tiempos de transporte y eso es una lata. Además de que puedes estar en pants todo el día o en pijama todo el día. No, y era una chinga estarte vistiendo y que el cinturón y que que flojera, ¿no? Me gusta así. Eventualmente yo creo que sí vamos a regresar a eso, al menos muchas empresas. Pero prefiero que sea así. Las clases me gustan más remotas, la verdad. Aunque desafortunadamente hay muchos maestros que no se toman su papel en serio,
Y tengo nombres y apellidos de compañeros de ustedes que lo pusieron. Y lo reporté a la jefatura y a lo mejor por eso no me quieren. Porque abro la boca, pero yo no voy a dejar que esas cosas pasen. O sea, me dijeron, el maestro o la maestra XYZ nos aventó los PDFs y hizo su clase. Le preguntamos dudas y nos dijo, ahí está en el PDF, o sea, aparece meme y yo así de, no, eso no pasa en Mac. Sí, y yo no quiero eso, ¿no? O sea, yo digo, mi clase no sé si sea la mejor, sea buena o sea mala. Pero al menos estoy tratando aquí de contestarles lo que yo sé, al menos desde donde yo sé, ¿no? Y si tienen dudas y que me vean hacerlo y que me vean equivocarme y me vean arreglarlo, de tal suerte que ustedes aprendan también de eso, ¿no? Mac es muy, sí se podría, Mac actuaría ciencia de datos y creo que ya. En Acatlán sí se podría andar bien en línea. De hecho, no sé por qué nadie lo ha pensado, ¿no? Porque sí va a ser un riesgo que todos regresen el siguiente semestre a presencial, pero bueno, esa es otra historia de la cual platicaremos en su momento. ¿Alguien más? Bueno, más bien alguna otra duda, las que sean, mientras no nos corra el Google Meet. ¿Qué opinas sobre el artículo de Towards the Scientist will be extinct in 10 years? Así. Ese artículo, digo, es un título llamativo, pero todo esto es una evolución, ¿no? El científico de datos, per se, como se conoce, obviamente va a ser extinto porque cada vez se van a requerir más especialidades, ¿no? Hay gente que dice que el futuro pues, es el ML Engineering, ¿no? El que les decía, que es un perfil todavía más completo. Pero yo sí diría que se va a extinguir como lo conocemos porque va a evolucionar, ¿no? Porque siempre se van a necesitar datos y sobre todo gente que haga bien las cosas. Al menos en México, los científicos de datos que conozco, más allá de los diplomados, sí están chatos. Ustedes sí estarían por encima de bastantes ahorita terminando esto. Dice, aparte de inglés, ¿qué otro idioma recomienda aprender? Los que sean, los que te gusten, o sea, honestamente el que te guste. Mucha gente dice que chino, porque pues en China hay chinos, no digo, en China hay buenas ofertas y demás. El que les guste, honestamente el que les guste. Aunque sí les recomendaría que fueran más de dos, o sea, español, inglés, otro y más, si quieren. ¿Por qué? Porque el idioma genera nuevas conexiones neuronales en partes diferentes del cerebro. Háganme cuenta que es una sección donde vive el idioma. Y eso agiliza la memoria también. ¿Cómo fue para usted su primera experiencia laboral? Miren, yo tuve suerte de que a mí, mi mentor, el doctor Gustavo, ustedes lo conocen, algunos lo conocen, me ofreció trabajo. Honestamente, y se los voy a decir, el primer día yo me estaba cagando de miedo. Perdón, les dije que iba a sacar mi frases, ¿no? Me estaba yo muriendo de miedo. ¿Por qué? Porque el hecho justo de que te haya ofrecido trabajo es una doble responsabilidad porque están confiando en ti. Pues imagínense que yo la calabaceaba y la calabaceé. O sea, casi me fue, el día que la calabaceé, casi me fue a llorar al baño, ¿no? Y así de, oye, también me voy al baño, ¿no? Porque sí fue así de, pues no manches, ¿qué está pasando contigo? Etcétera, ¿no? Yo también a veces me autoterapeo, ¿no? Pero sí es de que aprendas, pero te requiere cierto esfuerzo. Mucha gente, y esto es algo importante que no les puse ahí, mucha gente cree que, por ejemplo, el puesto de becario solo es para que aprendas, ¿no? Es que yo nada más vengo a aprender, y no, se llama contraprestación, ¿no? Tienes que aprender haciendo, y al final te vas a equivocar y es de donde más aprendes. Entonces, su primer trabajo podría ser difícil, a lo mejor, ¿no? Pero su primer trabajo, bueno, el mío, ¿no? Mi primer trabajo me formó mucho, porque justo lo primero que hice así, al día 2, fue hacer un data warehouse. Un data warehouse muy bonito, por cierto, que lo extraño mucho porque ya no existe la empresa. Bueno, a lo mejor sí existe, pero bueno. Un data warehouse, y de ahí empecé a crecer. Fue a investigar mucho, porque, por ejemplo, yo en minería de datos nunca vi modelos, ¿no? Y ustedes otro poquito y no los ven, una disculpa, ¿no? Dicen que el que no entiende su historia está condenado a repetirla, fíjense, qué interesante. Fue a investigar mucho y aprender mucho. Pero yo no sabía ni la P de Python, ¿eh? Pues me acuerdo que Ian, el que vieron hace rato en el LinkedIn, entramos a trabajar juntos. Él tenía ya como 2 años de experiencia en Banco Azteca y ganaba 30 y tantos mil pesos. Y renunció a su puesto por uno que le pagaban mucho menos, con tal de ir a aprender. Y aprendimos un montón, ¿no? Ahorita se fue a Uber y luego ahorita está en Nubank. Nubank es muy padre. Literal es como un Google de banco, ¿no? Entonces, va a ser difícil, pero ustedes lo van a lograr. Yo creo en ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme mucho, tienen 17 minutos para preguntar.
¿Cómo es una entrevista de trabajo para un científico de datos o un analista BI? Tradicionalmente, el proceso normalmente es el mismo, ¿no? Hay la oferta, mandas tu currículum o etcétera, ¿no? Te agendan una cita, normalmente por teléfono, por ejemplo, te hablan y te hacen ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Y en qué has trabajado? Y no sé qué, ¿no? ¿Y qué herramientas conoces? ¿No? Normalmente la primera entrevista siempre es con RH, ¿no? La segunda ya es con el que o va a ser tu jefe o que sabe del área y demás. Esa te va a preguntar cosas técnicas, ¿no? Entonces, lo que más llama, independientemente de que tengas experiencia, es la creatividad, ¿no? Y tampoco quieren resolver todo con modelos, esa es otra, ¿no? Sí. Ok, tenemos este problema, ¿cómo lo harías? Ah, mira, perfecto. Primero vamos a analizar qué está pasando, etcétera. Yo aplicaría un modelo así o diferente, vamos a ver cuál es el mejor. No, pues te están pidiendo que se explicable. Mira, podemos aplicar uno de estos, ¿no? En nuestro caso particular de la empresa, o como yo lo he hecho todos los años, no todos los años, las veces que han sido, nuestro proceso de reclutamiento se llama los Juegos del Hambre, ¿no? Bueno, yo le llamo así, ¿no? Lo primero es la entrevista telefónica. Hola, ¿cómo estás? Bla, 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 bla. Lo citamos a un examen teórico, ¿no? Y creo que somos de los pocos que hacemos examen teórico. Pero donde más que medir que la precisión de lo que hagan, etcétera, es las respuestas. Un compañero que ya no trabaja con nosotros, muy bueno, les puse, ¿cómo le explicarías un modelo a alguien que no sabe de ciencia de datos? Y contesta, supongamos que es el bosque aleatorio. Ah, pues mira, yo le explicaría que el bosque tiene diferentes opciones, el guardabosques te va a llevar a la opción que más se parece a lo que tú estás buscando. Y así me explotó la cabeza porque dije, en ningún momento mencionó que son un chorro de arbolitos y demás, o sea, mencionó con negocio, ¿no? Después, la siguiente fase es los que pasen ese examen, no que pasen de mejor calificación, sino los que estén más aptos de acuerdo al criterio mío y de otro, bueno, no mío, pero quien lo haga, pasan a los Juegos del Hambre. Son como 5 o 6 personas. Levantamos un problema, en orden aleatorio contestan y van diciendo, se pueden decir, ¿sabes qué? Lo que él dijo no es correcto, podemos hacerle así, así, aparecemos en los Juegos del Hambre. Y al final se quedan los mejores. Eso es de nuestro lado. En otros lados sí es una entrevista técnica, platican contigo, etc. Dice, ¿cómo superar la entrevista técnica preparándote? Y sobre todo siendo creativo. ¿Sabes qué? No me acuerdo de esta cosa, voy a irme por lo que sí sé, ¿no? Entonces, siempre tenlo presente. A lo mejor se te olvida cómo hacer una red neuronal. No sea la pinche regresión. Órale, saben que se ve que lo hizo al final, ¿no? O que tiene idea, al menos que captó la idea, ¿no? Yo tengo una duda, nunca he trabajado y soy de una pequeña ciudad del estado de Guerrero, donde pues las ocupaciones son distintas a la ciudad. La verdad, yo tengo un considerable miedo al campo laboral que vamos a salir. ¿Qué recomendaciones daría para los primeros pasos o calmar el miedo? El miedo, y eso pasa mucho, a mí también me pasa. El miedo se mitiga con la preparación, ¿no? Por ejemplo, y en tu caso, por ejemplo, tú que eres de Guerrero, arriba los foráneos, yo te recomendaría ver las ofertas de empleo, ¿no? De lo que te gusta. ¿Qué te piden? Ah, esto no lo sé, esto sí lo sé. Fórmate en lo que no sabes, independientemente si vayas a aplicar en esa cosa o no. Actualmente puedes encontrar casi todo en internet, ¿no? Hay maestros que te pueden ayudar, yo soy uno de ellos si gustan. Oiga, profe, ¿qué material me recomienda para redes neuronales, ¿no? Un alumno de primero, fíjense, el año pasado, en enero vi primero, me dice, así empezando la clase, oiga, profe, ¿qué nos recomienda para Deep Learning, ¿no? Y yo así de, ay, como el meme, ¿no? Empezamos bravas, no, me decimos bravas. Y me escribió, oiga, profe, ¿qué recursos me recomienda? Le mandé 2, 3 links y con eso lo estudié. Entonces, prepárate. El miedo se mitiga con la preparación, ¿no? Entonces, si tú tienes miedo, pero si tú tienes miedo de que pierda el curso azul, pues no es que te vayas a preparar el curso azul, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo. Si tienes eso, mitígalo y prepárate. También, tristemente, más allá de Ciudad de México, Estado de México y quizás Regiolandia, Monterrey y Guadalajara, no hay muy buenas opciones de empleo para nosotros porque todo está muy centralizado. Entonces busca opciones remotas. Tenemos un compañero que trabaja en Oaxaca, yo creo que puede estar por aquí, que vive en Oaxaca, muy bueno. Y eso no me arma su trabajo. No, busca opciones remotas, por ahí un compañero publicó en la liga, ¿no? O bien, sí sería mudarte allá. O sea, yo vivo en Tulancingo y amo Tulancingo y Hidalgo, pero yo sé que aquí no voy a obtener las opciones de trabajo que tengo allí.
Dice, ¿cómo recomendaría empezar en este mundo de la ciencia de datos? ¿Cuál sería el puesto que usted recomendaría empezar? Un becario sería una buena idea. Puedes empezar desde BI o desde analista de datos, pero yo sí te recomendaría que tomaras cursos. Hay, por ejemplo, de la Universidad de Michigan, se los voy a compartir al final del curso. La Universidad de Michigan da un curso 5 cursos completos de ciencia de datos, desde básico hasta sentiment análisis y texto. Está bastante bueno. En el momento en el que tú ya tienes un bagaje de herramientas un poco más grande, te vuelves más valioso para los empleadores. Entonces yo te recomendaría eso. También puedes practicar algo que nos pasa mucho en Mac. Nos cuesta mucho la comunicación, ¿no? Pues porque en Mac estamos acostumbrados a que mi libretita y que el integral y la clase y lo que sea. Practiquen su comunicación. Tipo, hablen ante el espejo. Buenos días, mi nombre es Oscar Daniel Acosta González, soy científico de datos, ¿no? O, no, soy licenciado en matemáticas aplicadas y computación. Me interesa este puesto porque durante ciertos cursos adquirí habilidades para explicar con los datos problemas de la vida real, ¿no? Platíquenselo hasta que se lo creen. Porque sí, se pone uno súper nervioso cuando haces eso. ¿Cómo recomendaría empezar? Hasta yo. Yeah. Con el que usted recomienda. Ya no entendí. Es el mismo. ¿Cuál sería el puesto que usted? Ya. Era la continuación de la otra pregunta. Lo mejor tener es buena comunicación con tu manager y saber explicar cosas técnicas con exacto. Algo muy valioso acá afuera. Ustedes saben explicar y demostrar y lo que sea. Pero si lo que más vale es que tú sepas explicar. Se los voy a decir y nunca se los dije que ustedes. O tal vez sí. Tú puedes tener el mejor modelo así. ROC de 1, R cuadrado de 1. Pero si no lo sabes explicar o vender, no te lo van a comprar. Y al final no va a servir de nada tu modelo, ¿no? Las redes no les cuesta trabajo que la gente les entienda, ¿no? Pero son muy buenas porque los resultados son palpables, como el caso del gato, por ejemplo, que hicimos. Entonces, lo más importante es justo la comunicación. Le estoy pidiendo algo muy difícil para algún alumno de Mac. Pero incluso hay cursos de, practica tu comunicación, ¿no? Platiquen con ustedes mismos, hablen con sus amigos, etcétera, pero fomenten su comunicación. Esa es una rama importante del científico de datos, de hecho, ¿no? Entonces, justo eso. No busquen cómo explicarlo. ¿Cómo lo harían, por ejemplo? ¿No? O cómo vender. Por ejemplo, sería bueno que todos pudiéramos vender. Alguien dijo una vez, al final todo se resume en vender, ¿no? ¿Cómo te vendes a ti mismo? ¿Cómo en una entrevista, por ejemplo? ¿Cómo vendes tu trabajo? ¿Cómo vendes una solución para que alguien te compre? Y de esa compra, pues, depende del sueldo de mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, vean eso. Digo, eso no, en ningún momento te lo enseñan en Mac. Y, por ejemplo, a nosotros nos duelen los seminarios porque nos hacen hablar, ¿no? Yo fui alumno del maestro que corrió, el profesor Armando. Igual es antitecnología cañón, pero nos hacía hablar en las clases y eran muy buenas clases. Lo extraño y nos hicimos buenos amigos. Nada más que ya perdí comunicación con él, pero hablen. Digo, a mí me encanta hablar y eso es algo desde chiquito. Decía mi mamá que primero quería que hablara, ahora ya no saben cómo apagarme, ¿no? Entonces, hablen, literal, hablen. ¿Alguna otra duda? Tienen 8 minutos. Sí, 8. Creo que ya viene. ¿Dudas? Vale. De todos modos, justo. ¿Usted en qué se especializa? En teoría, como les digo, mi perfil es un poco híbrido y lo hago de todo. Me gusta, por ejemplo, estoy pensando, y eso es no tal calce, quizás no es lo que me preguntaste, pero mi maestría probablemente sea enfocada a gestión empresarial. ¿Por qué? Uno, es un área, que yo no tengo desarrollada. 2, me llama mucho la atención. 3, lo puedo conjugar mucho con lo que tengo. 4, me gustan los retos porque es algo que no conozco. Entonces, eso. Sin embargo, en ciencia de datos, la neta es que yo le hago de todo, ¿no? Y el diplomado también me ayuda porque doy una cosa, luego doy otra, ahorita estoy dando otra cosa que nunca había dado. Aprendo nuevas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, si me preguntas, mi perfil es ingeniero de datos. O bueno, el título que tengo, el título nobiliario es
Head of Data Engineering, ¿no? O Data Engineering's Head, ¿no? Bueno, eso se escucha raro. Sin embargo, no solo hago ingeniería de datos, me dedico justo sé mucho de ciencia de datos, y justo por eso mis ingenierías de datos van enfocadas hacia eso, porque yo sé cómo funcionan los modelos, qué se necesita, etc. Entonces, si me preguntaras en qué me especializaría, yo me especializaría en ciencia de datos, en modelación supervisada, particularmente en clasificación, creo que esa es mi favorita, pero me gusta tener como varias opciones, o sea, un plan B, C o D o F. Si el día de mañana desaparece la ciencia de datos, por ejemplo, como decía su compañero, que en 10 años podría desaparecer según ese artículo, me puedo dedicar al desarrollo, ese siempre va a existir, me puedo dedicar a la administración de base de datos, también va a existir, me puedo dedicar incluso a infraestructura, aunque no me gusta, diferentes cosas, ¿no? Tenerlo, aunque sea poquito. Al final, insisto, sus cerebros son muy capaces, ustedes son muy capaces, ¿no? Y tienen muy buena retención. Si llegaron aquí, ya lo hicieron, así es. ¿Cuál cree que usted sería el sueldo mínimo que deberías aceptar? Un egresado de Mac puede ganar 15 fácil, pero en cuanto a sueldos, creo que 15 sería un buen inicio, ¿no? Como 12, su compañero que decía que hay un becario de 12, sería buena idea, sobre todo que aprendan, pero hay varios de 22 de inicio, sí, o sea, y lo estoy diciendo también porque hay empleadores muy canijos, o sea, depende también qué hagas, ¿vale? Puedes tener un sueldo de 80,000 pesos y solo hacer un Excel diario y ya. No, insisto, no se trata de hacer lo mínimo y que paguen lo máximo, ¿no? Porque al final sí uno se vuelve conchudo y no se sigue formando. Pero la idea es que en cuanto a dinero, pues unos 15, 20, ¿no? Depende. Hay puestos de 5, por ejemplo, y que estás aprendiendo un montón, también eso es válido. Depende de tus necesidades, ¿no? Les decía, el tip es que te alcance para vivir con el nivel de vida que tienes ahorita, ¿no? Cotiza el entorno en petroleras del COIS, que todo el mundo, nadie está preocupado porque el COIS, ¿qué le pasó en la pandemia? Pero eso te digo, ¿no? Entonces, depende, o sea, ahora sí que el sueldo que tú quieras. Obviamente, más sueldo, más especialización, ¿no? Hay opciones de 22, adelante. Sin embargo, ahora sí que lo que quieras, ¿no? Incluso he sabido de 30 recién salidos, porque hay empresas que sí necesitan a alguien que haga estas cosas y sueltan todo el presupuesto, ¿no? Entonces, lo que veas, al menos insisto, para que vivas con lo que puedes vivir. Pero que tú, o sea, sí, no es válido que te enfoques en el dinero, pero no pierdas de vista las otras cosas. Hay gente con 40 pesos. No voy a sonar como ahora el casi nuevo gobernador de Nuevo León, pero hay gente con un sueldito de 40,000 pesos y viven bien, ¿no? Entonces, depende de lo que busques. O sea, al final, no te voy a decir, vete a buscar 10 y si te ofrecen 12 no te están mintiendo, porque no. Tú puedes ir a buscar lo que quieras y quedarte donde busques. Al final, todo depende de ti. Todo depende de ti, ¿no? Tampoco busques un lugar donde ya te resuelvan todos tus problemas económicos, porque igual y no, pero sí busca que mentalmente te sientas retado, ¿no? Yo sé que ahorita están exhaustos de 8 semestres de estudiar, y yo sí dije, yo terminé la escuela, no quiero saber nada de escuela por un tiempo, ¿no? Y ahorita ya voy a la maestría. Entonces, es que no, es difícil. Lo que sí les digo es que esta plática y estos suelos que me están diciendo, pocos de otras carreras pueden decir, ¿eh? O sea, Mac actualmente en la ciencia de datos tienen muy buenos perfiles y ganan mucho más. ¿Algún consejo para todos los alumnos cuando nos equivocamos feo en algo del trabajo? Eso es muy feo, a mí también me pasa. Al final va a pasar, ¿no? Y vayan con quien siempre, o sea, todos tienen amigos, espero que no haya casos que no tengan amigos, pero vayan con sus amigos. Al final les van a subir el ánimo. Ríanse mucho. Busquen gente que los haga reír por la cosa más estúpida. Incluso psicológicamente, cuando te ríes, liberas endorfinas y eso hace que las sensaciones malas bajen, ¿no? Entonces, ríanse mucho, ¿no? Jueguen con un perrito. Al final distráiganse, ¿no? Porque el cerebro es muy engañoso. Te equivocas en algo y se queda ahí viendo y pensando, ¿no?
tiene que estar muy dedicado a las ramas en las que queremos dedicarnos o crecer, porque me llaman la atención varias cosas, pero creo que no tienen mucho. Pruébalas todas. Al final, eres joven. Sí, bueno. O sea, aunque tuvieran 10 años más que yo, siguen siendo jóvenes, ¿saben? O sea, apenas vi un señor de 70 años que se tituló de ingeniería. O sea, son jóvenes y pueden probar muchas opciones. Y la mejor forma de aprender es cagándola. Perdón, regándola. Entonces, prueba varias y donde digas, siempre sí no me gustó, siempre sí me gustó, puedes hacer varias. Búscate el tiempo de hacerlo. Entonces, esa sí sería mi recomendación ahí. En una entrevista, ¿cómo respondería a una pregunta a la cual no sé la respuesta? Honestamente, dile, no sé la respuesta, pero mire, podemos investigar o yo haría algo así, etc. O sea, da la sensación de que, ok, no sabes la respuesta, pero estás dispuesto a investigar o a buscar o a informarte, ¿no? Y pide información. Siempre que te hagan una pregunta, pide información, por ejemplo. Oye, ¿cómo le harías para subir el R cuadrado? ¿Me puedes dar más datos sobre el R cuadrado? Claro, es un cociente de varianzas. No sé. Mira, si es un cociente de varianzas, pues quiero que ¿no? Cosas así. Digo, este es un ejemplo muy, muy raro, ¿no? Una que me sirvió para eso es, no sé, ahorita pregúnteme de nuevo, imagínate. Literal, es una versión más coloquial de eso, ¿no? Ya se acabó la clase. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Si tienen más dudas, me pueden escribir. Me tardo un chorro y te voy a ir a desayunar. Entonces no va a parar más. Pero si tienen dudas, escríbanme de esto, del examen de boxeo. Al final, mis 1600 no son son para todo esto. Para que a ustedes de verdad les sirva que alguien que esté aquí 5 años, poquito es poquito a lo mejor. Pero ya estuvieron ustedes y quiero que el camino sea menos rocoso para ustedes. ¿Va? Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y nos escuchamos.